Estimados estudiantes, muy bienvenidos nuevamente en este espacio de aprendizaje, unidad número 2, la que nos convoca en este espacio. Y vamos a hablar de los trabajos sin tensión, para que identifiquemos todas estas características de este tipo de trabajos. Los contenidos que vamos a abordar en esta unidad son las ventajas de los trabajos sin tensión, el procedimiento, las 5 reglas de oro, las recomendaciones generales para este tipo de trabajos y los elementos de protección personal que nos aplican para los trabajos sin tensión. Sin más, demos inicio en pleno a nuestros contenidos. Y para ello, Alexander nos va a contar las ventajas de trabajar sin presencia de tensión. Alex, ¿cuáles son esas ventajas? Gracias, Yesenia. Buenos días, estimados estudiantes. Sí, trabajar sin tensión tiene algunas ventajas muy importantes, como lo son que al no tener equipos de seguridad tan robustos, pues los costos en los equipos de protección personal van a ser más bajos, va a ser más económico trabajar sin tensión. Lo mismo, se pueden realizar maniobras mucho más complejas porque pues no hay el peligro de que esté energizado el circuito. Estas son dos condiciones de pronto las más importantes de trabajar sin tensión. Los riesgos van a ser menores, por lo tanto los equipos de protección de seguridad, los equipos de protección personal y todo tipo de medidas van a ser un poco más sencillas, menos complejas y por ende el trabajo va a resultar más sencillo y más seguro. Lo mismo que vamos a poder realizar maniobras mucho más complejas sin el riesgo eléctrico. Estas son de pronto las dos más importantes, digamos, características de realizar un trabajo eléctrico sin tensión. Son ventajas bastante grandes, bastante importantes. Listo, muy bien. Es importante definir, establecer y, por supuesto, identificar cuál es el procedimiento para realizar estos trabajos sin presencia de tensión. Dentro de esto vamos a encontrar la aplicación de las 5 reglas de oro, muy nombradas, pero que, Alex, pienso yo que se presenta una pequeña dificultad en los estudiantes para identificar cuándo es que aplicamos estas reglas de oro. Sí, Yesenia, esto es una cosa definitiva. A veces repetimos las reglas de oro, las 5 reglas de oro como loros, pero no sabemos exactamente para qué nos sirven y cuándo es que se deben aplicar. No siempre se deben aplicar las 5 reglas de oro. Las reglas de oro se aplican única y exclusivamente cuando vamos a realizar un trabajo sin presencia de energía. Únicamente cuando se realiza un trabajo sin tensión, cuando nosotros desenergizamos el circuito, es cuando debemos aplicar las 5 reglas de oro. Y es muy importante decir también que las 5 reglas de oro se deben aplicar en su totalidad. Si nos falta aplicar alguna de ellas, vamos a estar expuestos a que nos suceda un contacto eléctrico, es decir, un accidente eléctrico. Entonces hay que tener muy claro eso, solo para trabajos sin presencia de tensión. Qué importante, estimados estudiantes, que tengamos muy claro cuándo debemos aplicar estas 5 reglas de oro. Y bueno, vamos a hablar de cada una de ellas. Empecemos por la número 1, que dice efectuar el corte visible de todas las fuentes de tensión. Sí, esta es la primera y es, digamos, eh, importantísimo revisar dónde está nuestro circuito energizado. El circuito se puede estar energizando, por ejemplo, por unas cuchillas, como se les denomina, o seccionadores. Puede estar energizado por un interruptor, ya sea pequeño o grande, o sea, para baja tensión o para alta tensión. Puede ser que exista un transformador, puede ser que exista una planta eléctrica,
entonces debemos revisar cualquier fuente de energía. Y lo que indica esta primera regla es que debemos abrir, visualmente se vea que están abiertos, ya sea el interruptor, ya sea los seccionadores, ya sea desconectar de una planta eléctrica del circuito, ya sea desconectar el circuito también de la fuente de pronto de alimentación, digamos, de la energía de corriente alterna que tenemos en nuestra ciudad o en nuestra casa. Entonces el corte debe ser visible, debe verse claramente que está abierto el circuito, que hemos abierto esos interruptores, esos seccionadores. Perfecto. Continuamos con la regla número 2 que nos dice condenación o bloqueo. ¿Qué significa esto, profe? Condenación o bloqueo significa que vamos a colocar un elemento que no permita que nadie vaya y nos energice el circuito. Es decir, que nadie vaya y cierre nuevamente los seccionadores, o que nadie vaya y cierre el interruptor, o que nadie vaya y conecte la planta eléctrica. Esto se realiza normalmente con unos candados. El candado, la llave la tiene únicamente los trabajadores que están realizando el trabajo. Entonces, si ellos mismos no van y quitan el candado, la energía pues no va a volver. Entonces, por eso es que es tan importante que coloquemos estos candados o bloqueos para que nadie vaya accidentalmente o voluntariamente a energizar el circuito en el que estamos trabajando. Muy bien. Seguimos con nuestra regla número 3. Verificar ausencia de tensión en cada una de las fases. ¿Qué implica esto, profe, de verificar ausencia? Sí, después de que hemos abierto el circuito, de pronto nosotros no sabemos si todavía está energizado por alguna otra parte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar un elemento de medición eléctrica, ya sea un probador de fase o un multímetro, y vamos y comprobamos que no hay energía, vamos y medimos si hay tensión o si hay corriente. Esto tenemos que hacerlo porque mientras no demostremos esto, debemos asumir como que está energizado. Entonces, esta comprobación es importantísima. También es importante decir que en este caso tenemos que estar claros de que el instrumento con el que estamos midiendo pues funciona correctamente, porque si de pronto vamos a probar con un probador de fase o con un multímetro que estén dañados, pues de pronto nos va a dar una medición errónea y de pronto nos va a indicar que está energizado, pero es que de pronto el aparato no funciona. Entonces, antes de cualquier trabajo eléctrico debemos comprobar nuestras herramientas y en este caso, importante comprobar los multímetros, los amperímetros, los probadores de fase que funcionen correctamente. Y entonces ahí sí podemos utilizarlos y estar seguros de que hemos quitado la energía. Regla número 4. Puesta a tierra y en cortocircuito de todas las posibles fuentes de tensión que incidan en la zona de trabajo. ¿Qué Sí, significa esto, profe? esto significa que de pronto nosotros estamos trabajando en un circuito desenergizado, está correctamente desenergizado. Pero ¿qué sucede si cayera un rayo sobre ese circuito? Pues el circuito se energizaría y nosotros eso no lo podemos evitar, no podemos evitar que caigan rayos o que de pronto una planta eléctrica se conectó por alguna parte. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos poner en cortocircuito, es decir, como generalmente hay una, dos, tres fases, las fases que sean, si es una, dos o tres, debemos ponerlas en cortocircuito, es decir, conectarlas a las tres, unirlas a un punto común. Y luego de conectar las tres, llevarlas a la tierra, es decir, con una varilla de puesta a tierra las conectamos. Esto lo que hace es que si por algún motivo aparece una corriente, sea por el motivo que sea, esa corriente se va a ir a la tierra directo. Entonces, por eso esta conexión a la tierra nos va a proteger de que aparezca
o mejor, de que cualquier corriente que aparezca pase por nuestro cuerpo, entonces se va a ir para la tierra. Muy bien. Y la regla número 5, señalizar y delimitar la zona de trabajo. No debemos confiarnos en ningún caso de nada, de que de pronto las personas que están por ahí no van a meter mano en nuestra instalación eléctrica o de pronto de que las personas saben qué estamos haciendo. Entonces, para este fin, tenemos que delimitar nuestra área de trabajo y señalizarla para que nadie ingrese o ninguna persona pase o toque los circuitos en los que estamos trabajando, porque nos pueden causar un accidente. Por eso es que es tan importante señalizar y delimitar la zona de trabajo. Si es, por ejemplo, en el circuito donde hemos abierto los interruptores o los seccionadores, debemos colocar unas tarjetas de señalización. Es muy importante que señalicemos y avisemos a todos los demás de que estamos realizando un trabajo eléctrico para que no vayan a meter la mano o no se vayan a meter en esta área. Muy bien, profe. Entonces recordemos, estimados estudiantes, estas 5 reglas de oro y cuándo se deben aplicar. No se aplican en todos los trabajos, ya nos lo explicó el profe Alexander. Continuamos con unas recomendaciones de seguridad generales y muy importantes a aplicar en nuestros trabajos sin tensión. ¿Cuáles son esas recomendaciones, Alexander? Es muy importante que revisemos nuestros equipos de protección personal antes de iniciar el trabajo. También es muy importante que tengamos todos los planos, los manuales, toda la documentación técnica necesaria para poder realizar el trabajo. Tenemos que tenerla completa y entenderla para saber qué es lo que vamos a realizar. Lo mismo, cuando llegamos a la zona de trabajo, debemos revisar que el área se encuentre limpia. También revisar todos los posibles riesgos, porque hay riesgos de muchos tipos. Por ejemplo, desde riesgos de que haya animales peligrosos que nos puedan morder, la inseguridad. En muchos casos también tenemos que ver qué hay a nuestro alrededor, si la zona es segura. Eh, También tenemos que ver si hay de pronto otros circuitos energizados cerca, si hay riesgos de alturas, porque vamos a trabajar de pronto en la altura, entonces tenemos que tener nuestros equipos para trabajos en altura. Tenemos que tener nuestra ropa limpia, debidamente ajustada, abotonada, nuestro cabello para las personas que lo utilizan largo, nuestros accesorios, si tenemos elementos metálicos. Son varias las recomendaciones. Otra podría ser también que todos los trabajadores que van a intervenir tengan claro cuál es el trabajo y cuál es el rol que van a desempeñar ellos dentro del trabajo, que lo tengan todos muy claro para que exista coordinación y un verdadero trabajo en equipo que les permita a todos realizar un trabajo seguro. Si alguno de ellos desconoce cuál es el procedimiento, cuál es el proceso, qué es lo que se va a hacer o cuál es su rol, pues puede que cometa un error y esto puede causar lesiones a todo el grupo de trabajo. Tengamos esto muy en cuenta. Los roles son muy importantes. El jefe de la cuadrilla debe estar muy pendiente de sus trabajadores para indicarles cualquier posible falla y estos deben cumplir desde el momento en que se inicia el trabajo hasta el final con toda la normatividad. El no hacerlo, en saltarse algún paso o en cometer algún error voluntario o involuntario, esto se denomina como un acto inseguro. Entonces, todos tenemos que tener en cuenta estas recomendaciones. Una recomendación muy importante, Alexander, es nunca trabajar solo. ¿Por qué es tan importante esta recomendación? Sí, los trabajos eléctricos siempre se deben realizar por lo menos en compañía de otra persona.
Es importantísimo porque si la persona sufre un contacto eléctrico y está solo, no hay quien desenergice el circuito. No hay quien pida auxilio. No hay quien pueda retirar a la persona del circuito. No hay quien pueda aplicar los primeros auxilios. No hay de pronto quien avise a otras personas para que se retiren del área y de pronto no cometan algún tipo de acto que pueda poner en peligro a los que están realizando el trabajo. Entonces, por eso es que los trabajos eléctricos nunca se deben realizar en forma independiente. Una persona sola no debe realizar un trabajo eléctrico, debe tener alguien que lo apoye, que sea capaz de desenergizar el circuito, que sea capaz de pedir auxilio, que sea capaz de pronto de aplicar los primeros auxilios. Es muy importante este tema. Nunca se realizan los trabajos eléctricos en forma individual, por eso es que generalmente son equipos de trabajo los que acometen los trabajos eléctricos. Perfecto, muy bien. Y finalmente vamos a abordar un tema que no porque se trate de último es menos importante, es el tema de los elementos de protección personal y que también vamos a diferenciarlos en los trabajos sin tensión y en los trabajos con tensión. En este caso vamos a hablar de esos elementos que nos ayudan en estos trabajos donde no se maneja tensión. ¿Cuáles serían estos elementos, Alexander? Correcto, Yesenia. Esto nos debe quedar claro. Cuando hablábamos de las ventajas de los trabajos sin presencia de tensión, hablábamos de que eh, los equipos de protección personal y colectiva no son tan robustos, no son tan complejos, y esto era una ventaja. Entonces, tenemos que ver que los equipos para trabajar sin tensión son generalmente más sencillos. Está el casco dieléctrico, muy importante, porque protege tanto de golpes mecánicos, es decir, que de pronto nos caiga algo en la cabeza desde las alturas, que los compañeros estén trabajando arriba. Entonces, debe protegernos contra impactos mecánicos. Y lo mismo que cuando estamos trabajando con electricidad, puede que accidentalmente metamos nuestra cabeza y toquemos algún conductor. Entonces, por ello, el casco debe ser tanto dieléctrico, es decir, protegernos de la corriente, como tener una resistencia mecánica contra los impactos. Otro elemento son las gafas de protección. Estas protegen tanto de esquirlas que salten, que de pronto puedan causarnos lesiones en los ojos. Es muy importante aclarar que la vista es uno de los órganos más delicados que tenemos, más complejos. Entonces, por eso que debemos protegerlos con tanto cuidado. Las gafas deben protegernos de impactos mecánicos y también es importante que tengan filtro contra rayos ultravioleta, porque generalmente el trabajador trabaja a la intemperie, es decir, con el sol directo, con la luz directa del día. Entonces los rayos ultravioleta pues deben filtrarse con estas gafas. Lo mismo que cuando se produce un arco eléctrico, esto produce unos rayos ultravioleta muy intensos que pueden afectar nuestra retina. Entonces tenemos el casco, las gafas, los guantes. Cuando no trabajamos con tensión, pueden ser guantes de carnaza que nos protejan de machucones, de cortaduras, de cualquier tipo de golpe eh, y abrasión en nuestras manos. Sucede también que nuestro overol debe ser en general en algodón. El algodón permite la transpiración, así que la persona no se va a humedecer, no va a mantenerse húmeda. Y por otra parte, las fibras de algodón no es tan fácil que se incendien ante corrientes o chispas eléctricas. Entonces, por eso nuestro overol debe ser preferiblemente, o nuestra ropa de trabajo debe ser en algodón. Otra cosa importante es que esta ropa debe estar limpia. No debe tener
elementos como, por ejemplo, solventes o materiales inflamables o grasa. La grasa o materiales inflamables se pueden incendiar si aparece una chispa eléctrica. Entonces tendríamos en nuestro cuerpo prácticamente un detonante para un incendio para que se queme nuestro cuerpo. Entonces debe estar limpia, perfectamente limpia. Debe estar bien ajustada y abotonada para evitar que se nos enrede con algo. Eh, es importante señalar que eh, los zapatos son o deben ser en un elemento aislante su suela para estar aislados de la tierra. Por si acaso tenemos un contacto con cualquier otra parte de nuestro cuerpo, con una parte energizada, pues vamos a estar aislados de la tierra, entonces no nos va a pasar la corriente. Básicamente, estos son los elementos que se utilizan en los trabajos sin tensión. Otros de pronto que podríamos nombrar, son los equipos para trabajos en alturas. En los trabajos eléctricos, muchos trabajos se realizan en alturas, en los postes. Entonces tenemos que ver que nuestras escaleras sean aisladas, lo mismo que tengamos nuestros arneses y cinturones de seguridad para alturas debidamente, digamos, revisados, porque pues pueden sufrir fallas. Entonces, todo esto debemos revisarlo antes de subirnos a realizar un trabajo eléctrico en las alturas. Pensaría yo que estos son los principales equipos de protección. Mm, Hay que tener en cuenta otra cosa y son las herramientas, ¿no? Que estén en buen estado, que para trabajos eléctricos deben ser aislados, sus mangos deben ser aislados, entonces hay que revisar que el aislamiento de estos mangos esté en perfecto estado. Esto es básicamente. Muy importante, estimados estudiantes, saber que tanto los elementos como las herramientas que utilizamos pues deben tener estas características, ¿cierto? De seguridad eléctrica. Así hemos terminado nuestra unidad número 2, trabajos sin presencia de tensión. Los invitamos nuevamente a encontrarnos en un tercer espacio, nuestra unidad número 3, donde vamos a ver todo lo relacionado con trabajos con tensión. Nos vemos en este espacio.